Mi nombre es Emily Jocelyn Pernilla Pérez, estudiante de la Universidad Católica del Táchira, cursando cuarto año de Contaduría Pública. En esta ocasión les voy a explicar sobre el artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el cual dicho artículo tuvo dos modificaciones, en el 2007 y en el 2015. ¿Sí? Fue testigo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el cual, bajo la normativa, conformaban o hacía referencia cuáles serían los conceptos que conformaban los enriquecimientos netos de los trabajadores, en el cual solo abarcaba las remuneraciones del salario normal por la prestación de servicios de los contribuyentes bajo relación de dependencia, excluyendo así aquellos beneficios remunerativos que se le asignaban a los trabajadores por las prestaciones accidentales. Para este periodo, por tal razón, el régimen impositivo a la renta solo era aplicable a las personas naturales con los ingresos devengados de forma salarial. A medida de esta situación, la Sala Constitucional realiza o hace referencia, da a conocer dos características fundamentales, en el cual la primera era que este artículo hacía referencia a los asalariados, que quienes percibían de un salario por la prestación de su servicio, en el cual a ese salario se le incluían los bonos y otras remuneraciones no regulares ni permanentes a ese salario normal. Ahora bien, para el cálculo de la base imponible del impuesto sobre la renta del trabajador asalariado dependía del salario normal, excluyendo de todas aquellas percepciones, todas aquellas remuneraciones que se le asignaban al trabajador, tales como las utilidades, las bonificaciones, las horas extras y las vacaciones, entre otras. A medida que se realizó este proceso, las decisiones judiciales analizaron la notificación que hacía referencia a la Sala Constitucional, aparte del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta del 2007, en el cual hacía referencia a la distribución de las cargas públicas según la capacidad económica de los contribuyentes. ¿Qué hacía referencia a eso? Bueno, eso era dependiendo del salario devengado de cada trabajador, era en el cual iba a pagar esa base imponible, ¿sí? Entonces, a medida de que cada trabajador pues tenía diferente salario, esto era su pago ante el impuesto sobre la renta. En consecuencia, la administración tributaria aplicó, esta reforma del 2007 fue para el ejercicio fiscal del 2008, teniendo así la parte vinculante de esta reforma, tanto en el 2007 y en el 2008, en el cual pues en el 2007 pues no era aplicable porque era hasta ese momento era que se estaba desarrollando esa modificación de ese artículo, ¿sí? Entonces, el artículo 31, después de esa modificación, sostiene de que para determinar los enriquecimientos netos de los trabajadores bajo relación de dependencia era mediante los salarios devengados de forma regular y permanente dependiendo de la prestación de servicios de los trabajadores, ¿sí? Ahora bien, el enriquecimiento neto de la base imponible del cálculo del impuesto sobre la renta de los trabajadores estaba formado solamente por el salario normal, nada más, en el cual pues hacía referencia a todas aquellas remuneraciones que se le debían hacer retención y que se le debía que incluir para así asignarlos al formato de la ARC, en el cual constituía la base imponible para la determinación del impuesto sobre la renta. Los trabajadores que afirmaban que la administración tributaria, la distribución tributaria nacional, todos aquellos soportes o todos aquellos comprobantes que se tenían era el soporte legal para mostrar
aquellos ingresos devengados por conceptos de sueldos y salarios. Es decir, o sea, ellos tenían que tener el soporte legal para así mostrar qué ingresos o qué ingresos ellos tenían al momento del ejercicio fiscal, al momento de esas remuneraciones, ¿sí? Entonces, todos aquellos conceptos eran por sueldos y salarios en relación de dependencia, que eran los que los trabajadores tenían las remuneraciones. Aparte, en materia tributaria del impuesto sobre la renta, era crediticio el incluir todo lo devengado por el trabajador asalariado permanente o accidental. Bueno, después al paso del tiempo, ya para el año 2015, se realizó esa reforma, otra nueva reforma. ¿Por qué? Porque a medida de la primera reforma que se realizó, solamente se tomaba en cuenta el salario y no las prestaciones accidentales. Entonces se realizó una nueva reforma en el 2015, siendo que la Sala Constitucional indicó esa nueva reforma del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de que a fin de precisar los conceptos que realmente engloba los enriquecimientos gravables o los enriquecimientos netos de los ingresos gravables de cada contribuyente, ¿sí? Entonces, la Administración Tributaria estima de que las cantidades percibidas por los trabajadores, por el contribuyente, por concepto de sueldos y salarios y demás remuneraciones, se han considerado salario normal. Incluyó también de que además del salario normal se le debía agregar a eso las prestaciones que se le hacía o las remuneraciones que se le realizaban al trabajador, como por ejemplo las utilidades, las bonificaciones, las horas extras y las vacaciones. Las utilidades se realiza un papel fundamental, ya que pues cada trabajador recibe las utilidades año tras año, quedando en la derivada la prestación de antigüedad y de carácter salarial. Ya en conclusión, pues a medida que se fue realizando, ¿sí?, al paso del tiempo, estas dos reformas, tenían que a cada trabajador solamente se le tomaba en cuenta el sueldo normal en el cual era devengado. Mediante que la segunda reforma, pues se tomaba en cuenta todo lo que el trabajador en realidad percibió en ese momento, en ese ejercicio fiscal. La reforma del 2015 está aún vigente, en el cual pues implica o está empleada pues en cuanto a los trabajadores en relación de dependencia. Esta reforma que se realizó en el artículo 31 hace referencia a la Sala Constitucional, Administrativa y Tributaria, ¿sí? Entonces, hubo un contribuyente en el cual estaba, implicado, estaba designado, que era el señor Robert Vidal, en el cual, pues, a medida de esto fue que se fue desarrollando toda esta reforma. Ya para concluir, pues, tendríase que a pesar de que le cambien de que modifiquen la ley del impuesto sobre la renta, pues esto siempre va a significar lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno como trabajador, como contribuyente, pues tiene ese derecho de que se le sea asignado todas aquellas remuneraciones, todas aquellas prestaciones que uno realice, que sean considerados como ingresos al contribuyente. Bueno, eso fue mi pequeña explicación. Espero que sea de mayor entendimiento y muchísimas gracias.